bienvenidos a Granada Entre Libros, el programa dedicado a la literatura aquí en Andaluz Televisión. Y como cada semana hablamos con escritores, con editores, con distribuidores y libreros para conocer el panorama literario de la ciudad de Granada. Hoy nos acompaña Antonio Lara Ramos, un escritor que es jiennense, pero que lleva muchísimos años afincado en Granada. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Bueno, tras varias novelas a tus espaldas, aparte de numerosos libros de ensayo y de contenido educativo, con Cae la ira has cambiado de registro y nos haces viajar a la Andalucía rural de la posguerra. ¿Sufrían más represalias los vencidos en el campo andaluz que en la ciudad? Bueno, no sé, calibrar un poco hasta qué punto hay mayor represalia en un sitio y en otro sería complicado y difícil, porque al final son historias personales y las historias personales no se pueden medir de una manera así gratuita, ¿no? Pero sí es cierto que en los ámbitos rurales la represalia se hacía más directamente, más de persona a persona, de vecino a vecino, que quizás en las ciudades donde, bueno, pues todo se disipaba un poquito más, ¿no? Pues sobre todo en ciudades más grandes. Bueno, yo creo que la portada refleja perfectamente, ¿no?, ese ambiente rural que... Sí, yo creo que sí, yo creo que es una portada muy acertada y muy llamativa. Bueno, tenemos aquí a dos niños en la portada y la novela nos es contada a través de la voz de un niño. ¿Ese niño un trasunto de Antonio Lara o de alguien que conozca al autor? ¿Quién está detrás? Bueno, detrás no está Antonio Lara, aunque Antonio Lara obviamente está sin lugar a dudas, porque de alguna manera yo pongo palabras en la boca de ese niño que probablemente yo conociera cuando era niño, imágenes y vivencias que yo también conociera y viviera cuando era niño. No, la voz que está detrás de Cae la ira es la voz de un familiar mío, que me contaba estas historias, que me fue contando estas historias que se narran aquí en la novela en distintos momentos y que, bueno, pues yo fui anotando hasta que finalmente consiguieron tomar forma de esta manera, en forma del libro de Cae la ira. Bueno, Cae la ira no transcurre en un entorno anónimo, sino que es un lugar muy concreto, ¿no? Alejo es el pueblo, tu pueblo natal, sí. Y bueno, algunos de los acontecimientos que narra la novela además están basados en hechos reales. ¿No te daba miedo rememorar por escrito lo que te contaron tus mayores sobre esos años tan duros? ¿Cómo ha sido la recepción de la novela en No Alejo, en tu tierra? Bueno, la recepción ha sido fantástica. Bueno, no, hasta el punto de que, bueno, cuando hicimos la presentación allí en No Alejo, bueno, pues acudió gran parte del pueblo y hubo un respaldo mayoritario a lo que era la novela. Ellos están muy contentos de que se haya escrito una novela donde No Alejo de alguna manera se sitúa en el ámbito de la literatura ya para siempre, ¿no? Queda ahí como uno de los lugares emblemáticos dentro de la literatura. Siempre hay un poco de la sensación de que puedes molestar a alguien cuando escribes una novela y hablas de la crudeza de las situaciones a las que yo aludo en Cae la ira, y porque, bueno, hablo del asesinato de un alcalde, de alguien de allí del pueblo que lo asesina, y hago una descripción en algún momento de situaciones en las que se produce ese asesinato, ¿no? Y lógicamente eso pues podía levantar alguna suspicacia por parte de algunas personas, pero bueno, nadie me dijo nada, nadie dijo nada, así que... Bueno, yo sé que en la Feria del Libro también vinieron a comentarte gente sí, que ni conocían, ¿no? Sé que estás hablando de este tema. Sí, porque el problema era citar a personas concretas. Es verdad que hay personas concretas que se citan aquí, se citan en la novela, pero en algunos casos hay también personajes de ficción, porque lógicamente es una historia de ficción. Es una historia de ficción que se base en unos hechos que acontecieron en ese momento, ¿no? Las tres historias que se narran en la novela, bueno, tres historias que son parte de la misma historia, pues lógicamente son reales. Y luego hay otros personajes de ficción, pero bueno, como hace alusiones en algún momento a alguna persona, pues bueno, hay quien te puede decir, oye, que no era ese su nombre, sino que era este otro, pero bueno, la licencia del autor tiene que verse en algún sitio, por la curiosidad, ¿no? Seguro que lo lees más, ya sabes cómo sí, son estas efectivamente. Cosas. Bueno, ¿cómo ha sido, tú te has dedicado al ensayo, pero cómo ha sido la labor, o cómo es la labor de documentación en una novela de ficción? Porque por un lado tienes que dejar rienda suelta a la imaginación, pero por otro lado para poder ubicar en unos años que no son los de ahora, pues tanto el lenguaje como, en fin, Efectivamente.
¿Cómo se trabaja eso? Pues la verdad, bueno, yo tengo una ventaja en cuanto a una novela con un fondo histórico, y es como mi formación como historiador. Entonces eso me hace que lógicamente, bueno, pues tenga unos recursos relacionados con la historia y con la evolución de los acontecimientos y de los hechos que me ayudan a eso, de conocimiento de épocas históricas, ¿no? Pero luego es verdad que cuando tú ya entras a escribir una historia, en este caso de Cae la ira, bueno, pues ya tienes que pensar en ese momento concreto y no se trata de que estás haciendo un relato de hechos y acontecimientos de aquel periodo, no, se trata de que estás describiendo la vida de las personas, estás aludiendo a situaciones, momentos, y todo eso pues hay que contextualizarlo en ese momento, y en ese momento tienes que utilizar, yo en este caso concreto, un lenguaje que se aproxime bastante al lenguaje de un niño que va contando esta historia y al lenguaje de cómo ese niño hablaba en ese momento, utilizando términos y sobre todo algunas costumbres que hay ya en desuso y que lógicamente ahora ya se desconocen, o términos, o no sé, cualquier objeto de aquel tiempo que lógicamente entonces sí se utilizaban y eran muy familiares y yo tengo que aludir a ellas. Claro, es más fácil, yo siempre digo, hay veces que me llegan autores jóvenes, ¿no?, a la editorial pues con una novela que se desarrolla en Manhattan y digo, ¿esto es Manhattan? Y me dicen, no. Que está muy bien, que a través de Google Maps y de Internet ahora puedes viajar, pero obviamente si conoces la época, si conoces la zona, creo que es más fácil hacer creíble, ¿no?, el texto y que la novela fluya. Evidentemente. Yo, que he cultivado la investigación histórica y que he tenido que ser riguroso a la hora de ofrecer datos, a la hora de llevar los documentos a un texto escrito donde contextualizas un poco lo que es la historia de ese momento, indudablemente, bueno, pues he intentado ser preciso en ese momento, pero cuando he abordado un tema desde el punto de vista de la literatura, una historia que está radicada en un momento determinado, bueno, pues no he podido tampoco hacer alegremente descripciones de cosas que lógicamente no correspondían. La verosimilitud que el escritor, el novelista, tiene que imprimir a sus textos, no es solamente porque seas historiador, sino porque como novelista tienes que introducirlo ahí. El lector te lo va a agradecer y te lo va a valorar, lógicamente. Hombre, es fundamental, unos diálogos creíbles, ¿no? Un registro, en fin. Y descripciones de zonas, de situaciones. Sí. Alguien llegó a decirme, o ha llegado a decirme en el transcurso de todo este tiempo que estamos llevando la novela a muchos sitios, oye, tú es que conoces muy bien la zona. Digo, pues mira, conozco la zona, a lo mejor no mucho desde el punto de vista presencial, pero he procurado documentarme para hacerla mucho más creíble, lógicamente. Entonces, bueno, pues he puesto un poquito de todo. Bueno, Cae la ira es una novela necesaria porque nos ayuda a recordar una época, sobre todo a los que no la hemos vivido, ¿no?, como en mi caso, que no debe repetirse. ¿Tú crees que hemos olvidado lo que se vivió en los duros años, ¿no?, de los años 40 y los 50? ¿Y cómo se le puede contar la posguerra a las nuevas generaciones de andaluzas y andaluces? Yo creo, no lo hemos olvidado, porque de hecho ahora, desde hace unos cuantos años, estamos haciendo un ejercicio de reflexión en torno a nuestro pasado más inmediato, que tiene que ver, pues lógicamente, con los años o las décadas anteriores, después de finalizar la guerra civil, las décadas anteriores a nuestro periodo democrático. Y entonces, de alguna manera, pues eso creo que hay que seguir manteniéndolo, reflexionando, pensando en lo que ocurrió, en lo que aconteció. El desgarro que se produce en la España de mediados del siglo XX no es un desgarro normal, por así decirlo. Una guerra siempre es una guerra allí donde se lleva a cabo y donde se desencadene. Pero cuando una guerra es entre dos países, pues bueno, y termina la guerra, ha habido muertes, ha habido situaciones dramáticas, todo lo que queramos. Pero un ejército se va a su territorio, el otro se queda en el suyo, o cada uno se va por su lado. Pero en esta guerra la gente no se fue a ningún sitio, se quedaron allí, se quedaron conviviendo, siguieron haciendo vida en común, en situaciones normales del día a día, de compro, de que vendo, de hablarse, de decirse buenos días. Eso es muy duro cuando hay una parte de esa población que, porque se creen vencedores o porque vencieron o porque eran partidarios de esa parte, de ese otro bando, bueno, pues empiezan a ejercer
una actitud y una conducta de sometimiento de la otra parte, de los otros vecinos. Ahí es donde se produce el desgarro. Y eso no dura el tiempo que dura, sino eso dura, se perpetúa en el tiempo, hasta el punto de que, bueno, todavía nuestros abuelos nos siguen contando historias de aquel tiempo y, por tanto, no podemos así fácilmente decir esto hay que olvidarlo y ya está. No, hay que seguir viéndolo, analizándolo, siempre nunca desde el rencor ni el odio, siempre analizando y viendo lo que ocurrió, porque lógicamente lo que no queremos es que se vuelva a repetir. Fundamental. Bueno, has estado presentando, ya estuviste firmando en la Feria del Libro de Granada, lo has presentado aquí en No Alejo, también tienes ahora Motril, tienes también Almuñécar, claro. Jaén, después Madrid, bueno, hay más sitios. ¿Cómo de importante es hacer presentaciones, esta labor de promoción para un autor y para su libro? Yo creo que es fundamental, porque yo digo una cosa, las redes sociales te permiten llegar a determinada gente que está allí en las redes sociales, pero no todo el mundo está en las redes sociales. Hay mucha gente que está en su casa, o hay gente que tiene a lo mejor la inquietud y se acerca a la presentación, va y conoce, o que mira el periódico, o mira la prensa, donde sale la referencia a esa presentación y a la novela. Pero hay otra mucha gente a la que tienes que ir casi a su casa directamente y tienes que llevarle. Entonces, la labor de ir llevando la novela y llevando el libro allí a donde creemos que deben conocerlo y llegar al mayor número de personas es una labor que a mí no me pesa en absoluto. Yo la hago encantado y lo seguiremos haciendo. No a todos los autores les gusta, pero a mí también a mí me encanta el contacto con el... Y me encanta luego cuando empieza el boca a boca entre los lectores, que es también, una parte muy bonita, que te llega alguien que no conoce de nada, porque me lo recomendó fulanito y dices, mira qué bien, esto es porque gusta y funciona. Exactamente, sí. Bueno, ¿qué otros proyectos tienes entre manos? Sé que acabas de dar a luz, pero ¿hay algo empezado? Sí, hay cosas empezadas. No se puede contar. Todavía no se pueden desvelar, eso lo vamos a dejar ahí. Lo único que sí quiero decir es que después del ejercicio que supone de trabajo, de reflexión, de concentración en torno a una historia que tú estás escribiendo y demás, pues resulta que terminas quedándote como una especie de bloqueo o vacío o no sé lo que es. El caso es que se produce esa parada y dices, bueno, ¿y ahora qué escribo? ¿De qué escribo más? Pues te quedas ahí, pues dándote tiempo, lógicamente estas cosas es darte tiempo. En barbecho, pero te pones a leer, sigues con tus lecturas de otros autores y tú sigues leyendo y llegará un momento en que seguro aparece otra vez esa luz, esa historia que estaba dando y rondando, dando vueltas en la cabeza, bueno, a primera aparece otra vez y dices, venga, ya tengo proyecto nuevo, adelante. Pues en eso estamos. Hablando de lectura, yo te he pedido que nos recomiendes hoy un libro a los granadinos. ¿Qué nos has traído? Que veo por ahí. Sí, vamos a ver. Hemos hablado de literatura. Se han visto algunas de las publicaciones que yo he escrito a lo largo de mi historia como escritor, como historiador, como ensayista. Todo mezclado al mismo tiempo, porque no son etapas, sino son cosas que van surgiendo y como novelista, ¿no? Entonces, cuando me hablaste de que, bueno, presentar un libro, digo, bueno, ¿qué traigo? ¿Otra novela? Digo, no, este libro. Qué maravilla. Déjamelo. ¿Qué será de nosotros los malos alumnos? Los malos alumnos. De Alianza. Esto es un ensayo de alguien que en la reforma educativa tuvo un papel preponderante, catedrático de Psicología Evolutiva de la Complutense de Madrid, Álvaro Marchesi, y que, bueno, escribió este ensayo, al cual yo pues lo leí en su momento con mucho interés, porque había temas y cosas que me interesaban, ¿no? Y me interesaba sobre todo pensando que los malos alumnos, esos malos entre comillas, son personas, son alumnos, son parte del alumnado que tenemos en los centros, lógicamente hay que prestarles atención. Y el sistema educativo, en cierta manera, le presta atención, pero no toda la que debe o no la ha orientado bien. Quizás yo creo que necesitan más atención que los buenos alumnos, que a lo mejor van solos, ¿no? Y esa es la labor del docente, prestarle atención a los que más lo necesitan. Los que, en cierta manera, saben ir por su cuenta, pues bueno, esos déjalos, que esos no tienen problema, pero estos sí necesitan que estemos sobre ellos.
Pero es gracioso porque a veces esos malos alumnos luego se convierten, ¿no?, en profesionales de éxito, no y no tiene nada que ver, ¿no? En el mundo de la educación es un error etiquetar a las personas. Una persona que a lo mejor ha tenido pues una mala racha o no ha rendido lo suficiente con arreglo a sus capacidades a lo largo de un curso, 2 cursos, 3 cursos, o a lo largo de una etapa. Luego te encuentras que son personas que han despertado por lo que sea en algún momento de su vida, por las circunstancias que les rodean, familiares, ambientales, del entorno. Y bueno, la gente ha prosperado en su ámbito personal y entonces, bueno, aquello de malos alumnos, eso creo que hay que... Yo creo que el título está muy bien expresado, ¿no? Porque nos incluye a todos. Léelo, Mariana, léelo otra vez. No, me interesa mucho y además que soy mamá y tengo que... ¿Qué será de nosotros los malos alumnos? Que nos tengamos todos metidos en ese saco. Bueno, pues ¿qué será de nosotros los malos alumnos?, de Álvaro Marchesi, publicado en Alianza Ensayo, recomendación de Antonio Lara. Y nada, bueno, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Es tu tercera novela, seguro que vienen muchas más y que tengas este verano muchísimo éxito con las presentaciones en la costa, que además ya son muy agradables, hombre, con unos espetitos ahí antes efectivamente, del acto. Estar, sí. Y enhorabuena por tu trabajo. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio.